hermanos, pues bienvenidos a nuestro servicio de media semana. Vamos a ver algunos de nuestros anuncios, hermanos, para las siguientes semanas. Recuerden, hermanos, que el 8 de marzo, este siguiente domingo, es nuestra primera junta de VBS. Entonces, si a usted le interesa ser parte de VBS, tendremos nuestra primera junta después de los grupos de crecimiento. Dice ya a las 5, pero después de los grupos de crecimiento. Entonces, este domingo, si le interesa VBS, siempre es un buen tiempo para nuestra iglesia, hermanos, para invertir en las vidas de los niños de nuestra iglesia. Entonces, ojalá que usted desee ser parte de este gran evento en el verano. También el día 13, hermanos, el día 13 de marzo tendremos nuestro alcance comunitario en los parques. Entonces, nuestro día de evangelismo en los parques. Agarramos algunos tratados e invitamos a personas a nuestra iglesia y les dejamos con un folleto con el plan de salvación. Entonces, el día 13 a las 6 de la tarde. También, hermanos, para este mes se aproxima nuestro Church Picnic anual. Es el sábado, marzo 14, hermanos, tenga eso en mente. Cada año es nuestro picnic, entonces véngase preparado, hermanos. Dice ahí en la iglesia, pero más bien es el picnic de la iglesia. Y ese picnic va a ser aquí en el parque, en el Evan y Moody Park, aquí cerca de la iglesia. Entonces, ojalá que su corazón esté listo para gozar de un buen compañerismo de nuestro picnic. También, hermanos, algo muy importante en marzo. Es el día 22, es nuestro banquete de construcción. Es donde vamos a ver algunos proyectos para nuestra iglesia para el año 2026. Algunos proyectos que usted puede formar parte de estos proyectos. Entonces, siempre es una bendición poder ver que lo que nosotros damos a la obra del Señor se está usando para la obra del Señor. Entonces, es algo que nosotros podemos ver visualmente. Y especialmente discutimos algunas de estas metas en ese banquete. Entonces, véngase listo, hermanos, para el banquete de construcción el 22 de marzo. Un anuncio más, hermanos, antes de entrar a nuestras peticiones y acciones de gracias. La hermana Denise me comentó que para las damas que estén interesadas en el evento en la iglesia de Zaguarita, que pueden, si por favor se pueden registrar no más tardar de este domingo. Entonces, la lista para que usted se apunte, ahí es un retiro de damas, hermano, es un retiro de damas, ¿verdad? No, es una conferencia de damas en la iglesia bautista de Zaguarita. La lista para apuntarse está en el edificio de enseguida. Entonces, damas, si les interesa ser parte de esa conferencia, después del servicio pueden anotar su nombre ahí para decir que están comprometidas de ir. Ok, hermanos, pues vamos a pasar a nuestro tiempo de acciones de gracias y de nuestras peticiones. Entonces, si alguien quiere empezar, estemos orando, hermanos, por Roberta Weiss, es la mamá del hermano Mike Weiss, entonces la suegra de Delilah. Estén orando por su salud. Parece, hermanos, que estuvo en un accidente de carro y ya salió del hospital y todo, pero me dijeron que su recuperación va a durar bastante tiempo. Entonces, estén orando por la hermana, por Roberta Weiss. Bueno, no sé si es hermana, pero estén orando por Roberta Weiss y su salud. La suegra de Delilah, sí. ¿Alguna otra petición, hermanos, que tenga en su corazón? Hermana Mariana. Esta noche quiero agradecerles por sus oraciones de Leonosita, su niña ya se la entregaron la semana pasada. A pesar de su operación que pasó, de cuando nació, le había dicho que probablemente 3 meses iba a estar en cuidado delicado, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues, que ha escuchado las oraciones y ya se las entregaron. Nomás la tiene que estar llevando chequeos seguidos. Y también quiero pedir por mí, porque pues todavía no se me quitan muchas cosas de lo que yo pasé con mis muelas. Y la semana entrante tengo cita todavía con el cirujano nuevo. Y pues
también por mi hijo Isaac. Pues él estaba en la prisión y pues quiero saber por qué hace las cosas, porque pues todo lo que nos han estado comunicando de él parece que todo va bien, y nos había pedido al principio cartas y hoy estuvieron hablando con nosotros y nos dijeron que ya por lo que han hablado con él y él lo que ha contestado y lo que nosotros hemos dicho también sobre él, parece que ya esas cartas no van a pasar, solamente cartas nuestras más. Pero estábamos pidiendo cartas por el lado de amistades y gracias a Dios que tenemos muchas amistades que están de acuerdo en dar cartas, pero no vamos a ocupar, gracias a Dios, solamente las nuestras. Y lo quiero seguir poniendo en manos del Señor para que esto que donde lo tiene hoy, que le pueda ayudar en su experiencia, en su vida personal, como un joven que es, que ya está de edad, pues tiene arriba de 40 años y pues no madura, pero el Señor sabe por qué pasan las cosas, con esto que sucedió hoy, ojalá que sea una experiencia grande para él. Amén. Amén. ¿Alguna otra petición, hermanos, que tenga en su corazón? Una acción de gracias, tal vez. Si no, entonces vamos a ponernos de pie una vez más, hermanos. Vamos a cantar. Hermana María. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios porque estoy aquí y también porque, mira, este va a ser del que les he pedido la oración siempre. Aquí está, mira, y para que veamos lo que Dios hace. Cosas grandes. Y pues, aquí está Lázaro y bienvenido. Que sentíamos muchos deseos de llegar hasta acá para decirles gracias en persona, pues. Y ustedes no están por teléfono como yo les decía. Pues aquí está. Amén. Gracias a Dios. No por mis hijos que están por mí. Amén. Gracias. Amén. ¿Alguna otra petición, hermanos? Una acción de gracias que tenga usted. Hermana Alma. Voy a aprovechar, hermano. ¿Está bien? Para pedir oración por mi prima Marisa Padilla. Tiene cirugía de la columna vertebral el 26 de marzo. ¿Alguna otra petición, hermanos? Acción de gracias, hermana Erika. Pues darle gracias al Señor porque le ha puesto ahí trabajos para José y un trabajo que dio presupuesto, que es un trabajo grande y sabiduría para poder hacer todo ese papeleo y todo lo que conlleva y sabiduría para él para que haga las cosas de una manera como le gusta hacerlas, pero sabiendo que el único que abre puertas y cierra también puertas es el Señor. ¿Alguna otra petición, hermanos, o acción de gracias? Ok, pues nos ponemos de pie, hermanos, una vez más. Cantamos nuestro siguiente canto. Gozo me da la palabra leer. Es nuestro siguiente canto. Antes de entrar a la predicación, gozo me da la palabra leer. Gozo me da la palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues por mí Él murió, y de su amor a los niños habló.
Dejad que vengan los niños a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Voy a invitarle que abran sus Biblias a Mateo capítulo número 4, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie desde los miércoles por la noche. Nos estamos turnando el pastor Eleazar y yo, un mes él, un mes yo. Entonces estamos estudiando los miércoles conmigo, hermanos, la vida de Jesús en el libro de Mateo, la vida de Jesús en el libro de Mateo. Y habíamos, la vez pasada, habíamos terminado de estudiar el capítulo 3. Y les recuerdo, hermanos, que mientras que ustedes vayan allí a Mateo capítulo número 4, que Dios nos ha dado la herramienta de su palabra para su vida y para mi vida. Puede ser que a veces muchas personas andan buscando todo tipo de señal, menos lo que la Biblia dice. Entonces les recuerdo que la Biblia es la herramienta que Dios ha escogido para hacer una obra en su corazón y en mi corazón. Entonces estamos en el capítulo número 4, hermanos. Vamos a empezar a leer ahí en el versículo número 1. La Biblia nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Noten que dice por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar una vez más, hermanos. Padre, venimos delante de ti en esta noche, pidiéndote que por favor uses tu palabra para convencernos de nuestro pecado, de un cambio de vida que tú deseas para nosotros. Dios, te pedimos que uses tu palabra en esta noche. Glorifícate a ti mismo, Dios, exáltate. Dios, abre nuestros ojos para comprender tu palabra, Dios. Ayúdanos a creerla, ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a confiar en ella, Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Úsame a mí en esta noche, Dios, para predicar tu preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanos, que en el capítulo 4 se encuentran dos temas principales. Es lo que vamos a ver. Ahorita acabamos de leer nada más la primera mitad, pero a través de la predicación vamos a ver la segunda mitad también. Pero vamos a ver en este capítulo que los dos temas principales es el hecho de que Jesús fue victorioso sobre el pecado. Y porque Jesús fue victorioso sobre el pecado, usted y yo también podemos vivir una vida cristiana victoriosas sobre el pecado. Entonces vamos a ver eso, algunos principios del capítulo 4 que nos van a ayudar a mí y a usted. Algunas herramientas que Dios nos da en este capítulo, que vamos a ver algunas herramientas que el Señor nos da para vencer el pecado a través de la vida cristiana. Entonces vamos a ver eso, algo muy práctico en esta noche. Otro tema principal, hermanos, del capítulo 4 es el hecho de que Jesús es la luz en las tinieblas. Y las personas que viven aparte del Señor Jesucristo
están en tinieblas. Y cuando la Biblia obviamente habla acerca de tinieblas, es algo muy oscuro. Y qué interesante que la Biblia nos dice, no nomás en este capítulo, sino en otras partes de la Biblia, que el mundo, aparte de la Biblia, es un mundo oscuro. Oscuro. Y específicamente cuando la Biblia habla de eso, sabemos que está hablando primeramente acerca de la salvación. Que nos encontramos en un mundo oscuro, sin esperanza, pero la esperanza se encuentra en Cristo. Entonces, qué interesante que a veces la gente en el mundo desea un cambio de vida, mientras que Jesús no sea parte de su vida. Entonces, pero sabemos que Jesús es aquel que cambia las vidas. Entonces, vamos a ver que eso es un tema muy importante de este capítulo. Muy importante. Aquí está el micrófono, ¿verdad? Muy bien. Se me olvidó ponérmelo. No pasa nada. Ok. Muy bien. Lo voy a poner aquí. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahí en el versículo número 1, hermanos. Noten. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora vamos a pausar ahí. Si usted recuerda los capítulos del 1 al 3, vemos en realidad muy poco de la vida adulta del Señor Jesucristo. Vimos en el capítulo 1 y 2 el nacimiento de Jesucristo. En el capítulo 3 veíamos acerca de Juan el Bautista principalmente. Al final del capítulo 3 veíamos que Jesús ahora entra a la escena a comenzar su ministerio público. Y si usted recuerda, Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo. Y si usted recuerda, escuchamos la voz del Padre, Jesús está ahí y luego el Espíritu Santo se le aparece en la forma de una paloma. Entonces Jesús empieza su ministerio público al final del capítulo número 3. Pero esto es muy importante, porque note conmigo, o sea, en los capítulos del 1 al 4 vemos del nacimiento de Jesús. Y luego inmediatamente vemos acerca de la vida adulta de Jesús. En otro evangelio, creo que el evangelio de Lucas, vemos otra ocasión donde se nos escribe acerca de Jesucristo cuando tenía 12 años. Pero en realidad, la Biblia no nos dice mucho acerca de la niñez ni de la adolescencia del Señor Jesucristo. Qué interesante. Entonces, pero quiero que se fijen esta observación conmigo. Número 1, porque de repente Mateo nos habla acerca, bueno, Jesús era bebé, ahora es adulto. ¿Y lo de en medio qué? Muy importante. Número 1, hermanos, quiero que veamos que antes de tener impacto público, Jesús vivió una vida sencilla y fiel. Muy importante, muy práctico. Porque póngase a pensar, a los 12 años, la Biblia nos habla acerca de Jesús debatiendo con algunos líderes religiosos del judaísmo, hablando de las Escrituras. Entonces, obviamente, y también por ser Dios, sabemos que Jesús fue creciendo en sabiduría, es lo que la Biblia nos dice, aún siendo Dios, obviamente Dios sabe todo, pero de una manera milagrosa, Jesús, aún siendo Dios, fue creciendo en sabiduría. Es lo que la Biblia nos dice, fue creciendo. Póngase a pensar, muy importante. ¿Es posible que Jesús fue a la escuela y tuvo a otros alumnos, otros compañeros de escuela? Póngase a pensar. Entonces, Jesús fue a la escuela, Jesús tuvo tarea. Sabemos que Jesús, dijo un predicador, Jesús fue carpintero. Jesús fue carpintero con su padrastro José. Entonces, algo muy importante es que Jesús, antes de que Dios lo usó de una manera pública, Jesús vivió una vida sencilla y fiel. Y si no tenemos cuidado, hay veces nos podemos, aún nosotros siendo fieles en los caminos del Señor, leemos nuestras Biblias, tenemos el deseo de obedecer, venimos a los eventos de la iglesia y aún hay veces podemos pensar, ¿sabes qué? No estoy haciendo nada por las cosas de Dios. ¿Qué estoy haciendo para Dios?
Pero eso es muy importante, que Dios bendice la fidelidad sencilla. Muy, muy importante, póngase a pensar. Históricamente sabemos que Jesús durante este tiempo, cuando fue bautizado por Juan, tenía más o menos 30 años. Jesús fue crucificado a los 33 años. Entonces, por 3 años caminó con sus discípulos, les enseñó su palabra, etcétera, hizo milagros. Entonces, vamos a poner que a los 30 años Jesús empieza su ministerio público. ¿Qué estaba haciendo Jesús a los 20, 22, 25? Un carpintero trabajador. Sabemos que era fiel en la palabra de Dios y siguió en los pasos de los líderes religiosos durante ese tiempo, esperando al Mesías, tal vez no reconociendo que ahí estaba el Mesías frente a ellos. Algo muy importante, a lo que voy es esto, que antes de que Jesús fue usado de una manera pública, Él fue fiel, le fue fiel a su Padre Celestial. Muy, muy importante. Entonces, Dios puede tomar su fidelidad, si le podemos poner básica, que en realidad la vida cristiana no es básica, es una obra de Dios. La vida cristiana es un milagro, es una transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, nunca pensemos que al nosotros ser fiel a su palabra, ser fiel a sus mandatos, ser fiel a lo que Dios le ha mostrado, nunca piense, bueno, sigo siendo fiel, pero siento que Dios no me está usando. Entienda que antes de ser usado, Dios quiere cambiarlo a usted. Muy, muy importante. Entonces, vemos que por años Jesús fue trabajador, carpintero, fue a la escuela, creció en sabiduría, creció en favor hacia los hombres, favor hacia Dios. Entonces, antes de tener impacto público, Jesús vivió una vida sencilla y fiel. Que nuestro deseo, hermanos, sea a través de nuestra vida, simple y sencillamente ser fiel a la palabra del Señor Jesucristo. Que cuando Jesús nos manda algo, hacerlo. Por tan grande o tan sencillo que parezca la vida cristiana, Dios puede tomar su fidelidad y hacer un impacto, porque esa es la herramienta que Dios ha escogido, su palabra. Y uno de mis grandes deseos, hermanos, es decir junto con Pablo, que al final de mi vida, sea mañana, sea a los 90, lo que Dios tenga para mí, terminar mi carrera fiel. Que cuando Jesucristo regrese, nos encuentre obedeciendo. Qué bendición que Jesús... Imagínese qué incómodo que Jesús venga y me encuentre mal. Entonces, uno de los motivos de mantenernos una vida fiel en obediencia es el hecho de que Jesús viene pronto. Entonces, yo quiero que Jesús me encuentre fiel. Es lo que la Biblia nos dice. No estamos hablando necesariamente de perder la salvación ni nada de eso, sino que mi Salvador me encuentre sirviendo. Entonces, antes de tener impacto público, Jesús vivió una vida sencilla y fiel. Dice primero a los Tesalonicenses 4, 11 y 12. Dice Pablo, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Primera de Timoteo 2, 1 al 3, dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, muy importante que aquí en estos pasajes vemos que Pablo les está escribiendo a personas personas cristianas trabajadoras. Y la razón por que pauso aquí en este pasaje, en esta verdad,
es que muchas veces si no tenemos cuidado, pensamos que Dios nomás usa a los misioneros y a los pastores. Tenga muchísimo cuidado, porque antes de ser misioneros y pastores y todo eso, Dios quiere que nosotros seamos cristianos. Entonces, algo muy importante es la fidelidad hacia la palabra de Dios. Porque obviamente, o más bien, ojalá que usted sepa que aquí en nuestra iglesia no pensamos así de ese modo, que Dios nomás usa a los pastores y a los misioneros. Sí, Dios hay veces llama a ciertas personas para el pastorado, para ser misioneros, para ser evangelistas, pero no a todos. ¿Es posible que Dios llama a personas y desobedecen? Sí, pero entienda que antes de estar involucrados en el ministerio o cualquier tipo de servicio, Dios quiere que usted y yo seamos fiel a su palabra. Muy importante, muy importante. Sigamos leyendo el versículo 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Número 2, hermanos, quiero que veamos que antes de que viniera la tentación, Jesús se preparó. Jesús se preparó. Hay veces, no necesariamente, hermanos, va a venir el aviso de que va a venir la tentación a nuestras vidas. Satanás quiere destruir su vida. Sabemos que la Biblia nos habla acerca de 3 enemigos. Hay 3 enemigos en contra de usted ahora en esta noche: el diablo, el mundo y su carne. Muy importante. Entonces, en este pasaje en específico, sabíamos que Jesús tal vez sí sabía que el diablo iba a tentarlo durante este tiempo. Pero noten que antes de que Jesús entró a la tentación, Jesús se había preparado. Noten que aún siendo Dios, Jesús se preparó para darnos un ejemplo a usted y a mí. Y ahorita vamos a ver eso de Primera de Pedro. Pero muchas de las cosas que Jesús hizo fue para darnos un ejemplo. Ahorita vamos a ver eso en Primera de Pedro. Pero noten la primera forma que Jesús se preparó antes que viniera la tentación. Noten el versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. La primera forma, hermanos, de preparar nuestras vidas antes de que venga, y la tentación se le puede poner enfrente de muchas formas. De muchas formas. ¿Sabe que Satanás puede tentarlo usted con la incredulidad? De repente ahora no cree la Biblia. O sea, Satanás puede tentarlo con muchísimas cosas. El amor al dinero, cualquier otro tipo de ídolo, tal vez la amargura contra alguien en la iglesia, contra un hermano, contra un cónyuge, no sé. Satanás puede ponerle cualquier cosa enfrente y usted y yo debemos vivir vidas preparadas para que cuando nos enfrentemos con tal situación, ya hemos estado siendo fiel y ponemos en práctica estas herramientas para cuando venga esa situación, el Señor nos use para su gloria en obediencia. Y la primera forma, hermanos, la primera herramienta muy importante es, número 1, vemos que Jesús se mantuvo con oración específica. La oración específica. Les voy a animar, hermanos, que usted aprenda a orar específicamente por sus debilidades. Muchos de nosotros aquí, es más, todos nosotros aquí, usted sabe algunas de sus debilidades. No sé, a lo mejor es la incredulidad, la falta de confianza en la Biblia, no sé. Usted conoce su debilidad. Puede ser que a lo mejor sea el enojo de una manera antibíblica, no sé. La falta de dominio propio, no sé. No sé. A lo mejor es la falta del evangelismo en su vida personal. No sé.
pero usted tiene debilidades. Y Satanás puede usar su debilidad en contra de usted. Entienda que si usted le da cualquier quebrada al diablo, el diablo se va a aprovechar. Y que nuestro deseo sea nunca darle ni una quebrada al diablo. En inglés nosotros decimos que ni dejarle la puerta nada abierta, porque cualquier poquito que esté abierta la puerta, el diablo va a poner todo su cuerpo ahí. Entonces tengamos muchísimo cuidado, hermanos, que con las cosas más sencillas de la Biblia, que las tomemos con seriedad. Porque el diablo nos puede engañar. Bueno, pues este pecado en realidad no importa, no veo muchas consecuencias. Esto no se trata de consecuencias, se trata de vivir una vida agradable frente al que lo salvó. Entonces puede ser, sí, hay pecados con más consecuencias, más visibles, claro. Pero ¿saben qué? Hay algunos pecados con a lo mejor no tantas consecuencias visibles. Pero nuestro deseo debe ser obedecer a Dios por lo profundo o lo sencillo que sea el mandato. Y a lo que voy es esto, que una de las maneras que Jesús se preparó fue su oración específica. Es muy probable que Jesús, al enfrentarse con Satanás en el desierto, Jesús estuvo ayunando, sabiendo que su meta era quebrantar el plan de Dios que Dios tenía para Jesús. Ahora, muy importante teológicamente, fue imposible para que Jesús pecara. Pero, sin embargo, este pasaje no nos dice, bueno, Jesús fue victorioso por el pecado porque fue Dios. Sí, Jesús no puede pecar. Fue imposible que Jesús pecara. Pero usted y yo no somos Dios. Usted y yo podemos pecar, obviamente. Entonces Jesús nos da estas herramientas, no necesariamente porque Él las necesita, sino para darnos un ejemplo. Voy a leerles Primera de Pedro. Sí, vayan conmigo, o yo se los leo. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, la primera herramienta que Jesús tuvo fue la oración específica. Hermanos, yo conozco mis debilidades personalmente, y hay ciertas cosas que yo oro más profunda, es decir, yo oro más profundamente acerca de algunas cosas en mi vida, porque yo sé que ahí es donde el diablo me va a agarrar a mí. Entonces usted tiene que aprender a vivir una vida cristiana donde usted ore específicamente, y de esta forma usted se va a preparar para cuando la tentación llegue a su vida. Entonces, muy, muy práctico, muy importante, aprenda a orar específicamente, hermanos. Se mantuvo con oración específica. Noten el versículo 4. Él respondió, es decir, Jesús respondió y dijo, escrito está. Vamos a pausar ahí. Otra herramienta que Jesús usó en contra de Satanás fue el hecho de que supo y aplicó la palabra de Dios en su vida. No es suficiente nomás saber la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Entonces, la segunda herramienta, hermanos, es el estudio de la palabra para aplicarla. Si no tenemos cuidado, podemos nada más, hay veces, leer la Biblia nomás por leerla. Y sí, hay veces de resumen, hay veces decimos que la vida cristiana está basada en leer la Biblia y en orar. Sí, pero entienda que cuando nosotros leemos la Biblia es con una intención de aplicarla. Y uno de mis temores más grandes, a mí me encanta la teología. Tengo cientos de libros en mi casa. Me encanta, más que el fútbol, hermano. A mí me encanta el fútbol. El hermano Bustillo sabe. El otro día escuché, no sé quién estaba diciendo que de chiquito yo, siempre que venían misioneros, todos hablaban todos preguntaban de la economía
que de la violencia. A mí a los 10 años no me importaba nada de eso. Yo siempre preguntaba, ¿juegan fútbol ahí? A lo que voy es esto. Me encanta la teología más que el fútbol, pero si no tenemos cuidado, el saber, el simple y sencillamente saber cosas, no nos dará el cambio de nuestras vidas. Y eso es uno de mis temores más grandes. Que yo he visto teólogos, teologazos, fracasar. Y mi deseo es poner mi teología en práctica. Muy, muy importante. Muy importante. Poner, entonces, ¿qué son las dos herramientas? Porque sabemos que Satanás en esta historia tentó al Señor Jesucristo algunas veces. Y la Biblia nos dice aquí que Jesús se preparó estando en ayuno, es decir, en oración, probablemente específicamente sabiendo que tenía un enemigo. Y luego vemos que Jesús estaba lleno de la palabra de Dios con la intención de ponerla en práctica. Porque cada vez que Satanás se le ponía enfrente, Jesús dice, escrito está, escrito está, escrito está. Es necesario saber lo que escrito está para entonces obedecer lo que está escrito. Muy, muy importante. Noten el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí también vemos la deidad de Cristo. Noten que Satanás le está tentando. ¿Y qué dice Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que Él es Dios? Muy importante. Entonces, Mateo 4, vemos la deidad del Señor Jesucristo. Pero eso fue gratis, hermanos, de la deidad de Cristo. Pero muy importante, les vuelvo a recordar que las dos herramientas que Dios nos ha dado para vivir vidas victoriosas cuando venga la tentación a nuestras vidas es, número 1, el estudio de la palabra con la intención de aplicarla. Y número 2, mantenernos en oración específica. Mantenernos en oración específica. Usted sabe sus debilidades. Muy práctico, hermanos. Y el Señor ha usado este pasaje en mi vida de esta forma. Número 3, noten, tercero, durante la tentación, después de que Jesús usó estas herramientas, Jesús fue victorioso. Y hay veces en mi vida, hermanos, que ha habido veces que veo que se me hace a veces la vida cristiana imposible. Un reto estresante. Pero Dios nos ha dado herramientas. Y lo que yo veo de la Biblia es que sí es posible vivir una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque Jesús Jesús fue el que nos dio el ejemplo. Bueno, es que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Pero Jesús nos dio estas herramientas para que sigamos sus pasos. Entonces Dios, en su poder y en su sabiduría, Él nos anima a nosotros a seguir adelante, porque sí es posible vivir una vida victoriosa. Muchas veces, si no tenemos cuidado, nos podemos enfocar en otras personas en vez de lo que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, número 3, durante esta tentación, Jesús fue victorioso y por lo tanto, es posible que el cristiano viva una vida victoriosa si es que tiene estos medios en práctica. El Salmo 119 nos dice cientos de otros versículos. En mi corazón he guardado tus dichos. Y no termina ahí. El propósito de guardar los dichos es para no pecar contra ti. Puedo saber los dichos,
Pero Dios quiere que sepamos los dichos de su palabra para no pecar contra Él. Y que nuestro deseo, yo le animo, en cada predicación, en cada vez que usted lea su palabra en su casa, cada vez que escuche su palabra, llévese con de perdida una verdad. Siempre que usted salga de este edificio, siempre, llévese por lo menos una verdad y diga usted, y medite en esa verdad que se llevó de la predicación. Yo entiendo, hay veces a lo mejor, no sé, hay veces es posible que a lo mejor no recuerden los 40 minutos de verdades, los 40 minutos que estamos estudiando, pero le animo que se vaya de aquí con 1, 2, 3 verdades que usted se puede poner en la bolsa, meditar en esas cosas y aplicarlas a su vida. ¿Por qué? Porque guardar los dichos es con el propósito para no pecar contra Dios. Entonces, poniendo la palabra de Dios en práctica y continuando, manteniéndola en práctica. Número 4, hermanos, y terminamos. Noten el versículo 14. Ya en el versículo, el versículo 12 en adelante, vemos la segunda sección del capítulo 4. Ya Mateo termina hablando acerca de la tentación de Satanás contra Jesús. Y ahora Jesús se enfrenta con el pueblo, tal vez cientos de personas, miles, y va con Jerusalén, con Israel, y les dice lo mismo que Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salvo? Necesita un cambio de mentalidad, dejar su incredulidad y confiar en el Señor Jesucristo. Pero noten de la manera que pone, noten el versículo 14. Dice, vamos a empezar en el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Noten el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, ahora que Jesús empieza a predicarle al mundo de una manera más directa, ¿qué dice Isaías? Que se está cumpliendo una profecía. ¿Qué profecía? Que ahora el mundo estando en oscuridad, estando en tinieblas, la Biblia nos dice que cuando Jesús ahora empieza a predicarles, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¡Qué bendición! Poder decir que Dios nos ha rescatado de las tinieblas. Entonces, que nunca se nos olvide, hermanos, que aparte del Señor Jesucristo, somos llenos de tinieblas. Y yo me maravillo más y más de lo profundo y lo directo que la Biblia nos habla acerca de nuestro pecado. Me maravillo. Y algo que he aprendido es que al yo ir creciendo más y más en los caminos del Señor, más oscuro se ve el pecado. Más oscuro. O sea, el pecado está oscuro. Pero es posible que hay cosas que son más oscuras. ¿Nunca ha visto usted literalmente una oscuridad donde ni su mano puede ver? Ni la mano, no ve nada. Y luego ya eventualmente, ¿qué? Sus ojos se empiezan a acostumbrar a la luz. Ok, ya entonces no empieza a chocar. Pero a lo mejor usted necesita que ir al baño algo a la medianoche. ¿Y qué está haciendo? Y luego siempre nos damos en el dedito del pie.
¿Por qué ahí? ¿Por qué no por qué nunca me doy aquí? Siempre me doy en el dedito más chiquito. ¿A qué es lo que voy? Obviamente todo el pecado es oscuro, pero al yo ir creciendo en los caminos del Señor, me doy cuenta que el pecado es más y más y más y más oscuro. Y lo que la Biblia nos dice es que Jesús, primero, habiéndonos salvado, nos ha rescatado de las tinieblas de este mundo. Y lo que yo veo en la Biblia es que Jesucristo, simple y sencillamente ser salvo, es más importante que cualquier otra cosa que este mundo ofrece. Entonces Jesús es lo más precioso que existe en esta vida, hermanos. Nada más vale la pena. Nada. No hay nada. Entonces, muy importante, lo que rescata a una persona en tinieblas no es la religión, no es un sistema de obediencia, no son rituales, sino Jesús. Por eso es que Mateo dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Usted y yo éramos las personas estancadas en las tinieblas y Jesús nos rescató por su amor. Y esto es muy importante, que el Evangelio, hermanos, salva a los incrédulos, pero también anima a los creyentes. Qué interesante que Dios sigue usando el Evangelio en su vida aún siendo cristianos. El Evangelio muy importante. ¿Por qué es que pausamos un poco hablando de que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz? Porque es lo que Mateo dice. Pero también, hermanos, les recuerdo que el Evangelio sí salva a los incrédulos. Pero me he dado cuenta que el Evangelio también me anima a seguir adelante. El Evangelio salva a los incrédulos y anima a los creyentes. Nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta noche, Dios, dándote las gracias por estas verdades prácticas. Dios, sin ti nada podemos hacer. Te pedimos, Dios, que por favor uses este mensaje en todos nuestros corazones, Dios. Convéncenos de estas preciosas verdades, Dios. Ayúdanos a ponerlas en práctica. Dios, gracias porque nos has rescatado por Cristo. Dios, gracias por tu hermoso regalo de la salvación. No merecemos nada y nos das la bendición de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y te pedimos que nunca se nos olvide de dónde nos has sacado. Dios, ayúdanos a poner estas verdades en práctica. Te pedimos por las herramientas que nos has dado para vivir vidas victoriosas. Ayúdanos a poner la palabra de Dios en práctica y enséñanos a orar. De la misma forma que los discípulos preguntaban, Dios, enséñame a orar. Dios, enséñanos a orar para poder vivir vidas victoriosas que te complazcan a ti. En Cristo Jesús. Amén. Sé que oré por la predicación, hermanos, pero vamos a dividirnos en nuestros grupos y vamos a pasar un tiempo en oración de 2 o 3 personas y Dios les bendiga.